Buenas, hola a Mm. todos, mentes caóticas. Bienvenidos a un nuevo episodio, el primero del año. Hoy, pues bueno, hoy os he traído a una persona que nos va a contar su experiencia descubriéndose de adulto, porque bueno, me habéis pedido mucho pues que traiga a varias personas, que queréis como más testimonios de más personas que no sea yo. Y bueno, sabéis que me gusta mucho en Mentes Caóticas, aparte, hablar como de temas más técnicos, pero cada vez más quiero compaginar el traer a más personas que cuenten su experiencia y luego aparte pues hablar de otros temas interesantes con expertos como el último que tuvimos sobre trauma complejo con Miguel de la Vega. Así que nada, sin más dilación voy a dejar que el invitado de hoy, Adrián, se presente. Bueno, gracias por darme el espacio de poder compartir un poco mi experiencia. Yo me llamo Adrián, tengo 40 años, vivo en Argentina y soy médico, soy cardiólogo y soy médico deportólogo también. Así que bueno, en este camino que yo he transcurrido a lo largo de mi vida he ido viendo cosas que me llegaron a consultar y a preguntarme varios por qué. Y bueno, terminé encontrándote por las redes sociales, buscando también un poco de información al respecto, a ver por qué yo era de determinada manera, por qué pensaba, por qué sentía así. Y bueno, todo eso me llevó a encontrarte, a conocer un poco más y a evaluarme. Así que contento de poder estar acá y compartir un poco mi experiencia también al respecto. Pues sí, pues yo te lo agradezco mucho también porque, bueno, justo comentábamos antes de darle a grabar que, bueno, yo le decía a Adrián que me ha escrito mucha gente de Argentina y de Latinoamérica en general que se enteran de esto, sobre todo a través de las redes, porque en España se habla mucho más del tema, pero por allí no hay tanta información. Así que, pues bueno, también me interesaba que nos contara Adrián su experiencia en este sentido. Y voy a empezar pues preguntándote cómo fue ese descubrimiento de adulto y qué, Sí. sobre todo, qué te llevó a sospechar primero y luego pues cómo fue todo el proceso de búsqueda de todo esto. Yo creo que uno siempre, o sea, uno se nota listo, digamos, o qué sé yo, por ejemplo, en la universidad o en el colegio siempre me fue bien, digamos, no tuve problemas al respecto, pero hay algo que uno se ve listo, pero a la vez no se cree, digamos, en condiciones, como se ve listo, pero no se lo cree, digamos, de alguna manera. Y todo eso siempre me llevó a cuestionarme a mí determinadas cosas, como por qué yo pensaba así, por qué aún teniendo logros buenos no podía encontrar, digamos, o no podía creérmelos, o cosas así. También yo veía que podía detectar mucho las emociones de la gente, conectar mucho con la gente, poder empatizar, poder sentir un montón más de cosas. Y bueno, y me fueron surgiendo cada vez más preguntas en relación a eso. Y empecé a buscar información, pero la información realmente la busqué después que vi crecer a mi hija. Yo tengo una hija de Claro. 3 años y empecé a notar ciertas cosas desde el momento en que nació, ya los ojos grandes, abiertos, mirando, investigando todo el medio que la rodeaba a pocas horas de haber nacido. Y después, cuando ella fue creciendo, empecé a notar muchas cosas y consulté, en realidad, consulté inicialmente por ella, porque notaba su nivel de Mm. precocidad, digamos, y a su vez en el jardincito, porque bueno, yo la mando al jardincito. Me dijeron que tenía más bien un juego más solitario, eh, que no participaba mucho de las actividades cuando había mucha gente y cosas así. Entonces consulté, tuve que buscar una psicóloga, digamos, pediátrica, que no encontré acá, de hecho en Argentina consulté con varias, y ninguna me hizo el espacio, quizás están sobrecargadas de trabajo o no lo sé. Y conseguí una psicóloga en Uruguay, que es un país vecino. Entonces me dijo la psicóloga, fíjate Adrián, que pueden ser altas capacidades, pero bueno, es muy chiquita todavía como para someterla a una evaluación diagnóstica además. Entonces me dijo, bueno, esto tiene una asociación genética y ahí fue cuando hice un clic, digamos, porque yo básicamente vi toda mi vida o mi infancia reflejada en las actitudes de ella. Entonces le di 1 o 2 semanas vuelta al asunto, soy bastante decidido y decidí entonces hacerme la evaluación yo. Para esto escribí a mucha gente, digamos, mandé mails, llamé, intenté contactar.
Algunos me contestaron, otros no. Pero lo que vi es que hay, por ejemplo, a nivel de adulto hay una muy escasa información, digamos, y la mayoría de los profesionales están más que nada dedicados a la parte de detección en niños. mm, Pero de 10 mails que habré mandado tratando de contactar a alguien como para que me evalúe a mí, una sola persona me respondió en la provincia de Tucumán, que tiene un centro de- que trabaja con niños y adolescentes y adultos con altas capacidades, ¿no? Pero mm. me resultó bastante complejo conseguir a alguien para que me pueda evaluar, la verdad. Eh, yo sé que en España por ahí se habla más del tema, acá no, no, Sí, la verdad que no. Y adultos con altas capacidades, no conozco ninguno detectado. No sé si la estadística es me ha cierta, que llamado 9 mucho la de cada 10. atención Ujú. que para lo de tu hija tuvieras que contactar con alguien de Uruguay, ¿no? O sea, Sí, que ni siquiera, sí, hay centros que se dedican digamos, a la detección en niños, pero ni siquiera me contestaron el, ya. el mail. O Sí, los que puede teléfonos. ser también por saturación, ¿no? O sea, al Sí, final, yo creo bueno, que sí. saturación o no sé. Claro que si a lo mejor hay en toda Argentina dos centros, ¿no? Pues claro, las Mm, listas de espera tienen que ser sí, tiene que ser larguísimas. alto. Mira, yo, el centro con el que estoy ahora, porque yo sigo hablando con la profesional a cargo del centro, tiene un centro que se llama trampolín.ac, se encuentra así en las redes sociales, y ella también se dedica a niños, digamos, está en eso. Pero bueno, esa la contacté después, digamos, de que yo consulté por mi hija. Es Sí, decir, quizás ella hubiera podido hacer una evaluación o orientarme al respecto, porque claro. yo lo que buscaba era orientación, a ver por qué está Mm, pasando, si yo tenía que detectar algo. Pero bueno, con ella estoy muy conforme, digamos. Así que, nada, esa es cómo yo llegué a todo esto, digamos. Yo siempre veía, digamos, que había cualidades, que había cualidades en mí que por ahí no las creía yo, por un lado. Ahí tengo dos cosas, digamos. Por un lado, el síndrome del impostor está siempre presente en todo esto, digamos, de una manera mm, muy marcada, al menos en mi vida. Eh, eh, y he estado investigando también al respecto de eso, el tema de la detección tardía, por ahí puede tener algo que ver, ¿no? Pero eh, me ha costado bastante poder eh, encauzar ahora y llegar hasta este punto, digamos. mm. Eh, La verdad que hay muchos adultos que llegan a ello al final, pues por este déficit de detección a través de sus hijos. Y es muy curioso, ¿no? Porque además tú lo has comentado, ¿no? Como yo ya tenía como una sospecha de algo, ¿no? Esa cosa de ujú, la que yo he hablado alguna vez, ¿no? Esa sensación de a mí me pasa algo. mm, Hay algo, alguna cosa, ¿no? Una algo. sensación interna, ¿no? Y los que tenéis hijos, pues claro, de repente es como clic, ¿no? Para Sí, mí sí, fue eso. una lectura, una cosa en terapia, pero para los que tenéis hijos, el tema de la mirada, que es una cosa que has comentado, es Sí, algo como muy común, que se comenta mucho y que además pues no es habitual que un niño, según nace, el mismo día que nace, le tengas así con los ojos abiertos mirando a todas sí, partes, ¿no? O mirando sea, todo. ya No son me voy a cosas olvidar. muy Sí. llamativas. No me voy a Sí. olvidar nunca a los minutos que nació. Porque nació y la llevan a un lugar aparte donde le colocan pobrecitas inyecciones, le evalúan, le ponen Mm, cosas, la visten y se la dan. Tome papá, es toda tuya. Y no me voy a olvidar nunca de los ojos grandes mirándome como diciéndome, ¿y vos quién sos? Digamos, ¿no? ¿Qué haces acá? sí, Eso no me lo voy a olvidar nunca. sí. Eso es algo que Mi va, madre esa siempre es me otra cosa. recuerda ese momento mucho. Eh, Ese y momento la, de, ¿no? De la primera vez que me miraste con esos ojos, de, ¿no? Eso que sí, dices de quién eres. sí, es tremendo, son ojos que te interrogan y hasta el día de hoy. Ella cuando ve a alguien, digamos, yo digo que hace como un escáner de la persona y decide si se abre o no, digamos, es tremendo. Sí, Bueno, y yo fui viendo cositas así en ella y me empecé, o sea, reviví como mi infancia, digamos, siempre claro, ser como distinto, estar más bien, digamos, reservado con mis pensamientos. No me gustaba socializar tanto tampoco, eso es algo que tenemos en común.
Y bueno, mm, así que bueno. Pero lo que a mí me llama la atención también de todo esto es que yo pasé, digamos, por dos carreras, o sea, el colegio primario, secundario, la universidad, otra universidad, y, y he hecho terapia, digamos, porque a veces uno está mal diagnosticado con trastornos de ansiedad, mm, incluso, y nadie jamás se le ocurrió pensar, digamos, esta persona puede tener estas capacidades, puede ver el mundo distinto, ¿no? Eh, y quizás si mi hija no hubiera nacido, yo a lo mejor tampoco nunca lo hubiera pensado, o siempre claro, me hubiera quedado con que yo era así, digamos, y nunca hubiera buscado un poco más de mm, información al respecto. Y después se te abre todo un mundo de nuevas posibilidades, digamos. Es totalmente. realmente llamativo. Pero ahí yo creo que entra en juego también la falta de conocimiento también de la educación, digamos, falta de Sí, formación al respecto en la educación, sobre todo en Latinoamérica. Quizás, no sé, quizás estoy equivocado, no hablo con conocimiento de si forman a los docentes o no, pero sí sé que en mi caso particular una falta total de, de reconocimiento, no solo del personal educativo, sino también del personal, del profesional de salud, psicólogo, médico, lo que sea. mm, Es porque yo de terapia he hecho en mi vida, terapia cognitivo-conductual o lo que sea, para ayudarme a manejar un poco la manera que yo tengo de ver el mundo y de buscar cosas, digamos. Pero jamás a nadie se le ocurrió pensar en eso. sí. Sí, o sea, en general hay esa falta de formación. A mí me gusta siempre como reiterarlo, en plan que no es solo en el colegio, ¿no? Es también Ujú, los psicólogos, ¿no? Que entiendan, porque claro, está esta parte, ¿no? De la alta inteligencia, no es un trastorno, por lo tanto, parece que está ahí en tierra de nadie, ¿no? Es una cosa que es medio educativa, medio de psicología y no nos ponemos ujú. de acuerdo, ¿no? Porque bueno, también hay una un poco lucha a veces con el tema de si un pedagogo puede identificar o no altas capacidades, que bueno, desde aquí adelanto que sí se puede, Sí, ¿no? Precisamente sí, por lo que he comentado, porque no es un diagnóstico clínico. Y por otra parte, al no ser un diagnóstico clínico, parece que no tiene consecuencias, no es que tenga que tener consecuencias, ¿no? Pero es una parte de ti, de cómo funcionas, claro. que puede ser importante a la Y hora uno se, de abordar a un paciente en terapia. Entonces es claro. muy importante para mí el que se conozca, mínimamente que se conozca, ¿no? Esa Ujú. realidad para que cuando alguien se encuentre con, pues sepa, aunque no tenga la formación suficiente para intervenir, por lo menos cómo hay que Sí, proceder para o o derivar a ese derivar. a un Ujú. especialista o lo que sea. Sí, Sí, así que, no, pero bueno, creo que se pueden hacer muchas intervenciones al respecto y creo que la sociedad e incluso todo el sistema está en camino a mejorar ese aspecto, digamos, sí, o al menos se está hablando mucho más, o no sé, quizás de lo que yo estoy un poco más metido en el tema, pero creo que se está hablando mm, mucho más de todo esto, digamos, de todo sí, la totalmente. neurodivergencia en sí. Pero bueno, Sí. hay mucho para hablar. Y una pregunta que te iba a hacer, bueno, cuando has comentado el tema del síndrome del impostor, ¿no? Y todo esto, que decías, ¿no? En plan de no sé si es porque no he sido identificado, Ujú. ¿no? Y ha habido ahí una parte de ti que no has entendido, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, primero, ¿hace cuánto que recibiste los resultados? ¿Cómo fue Ah, cómo fue para ti pasar por haceme. el proceso de evaluación? ¿Cómo te sentiste y cómo fue la devolución, ¿no? Cuando tú lo ves. Y Hace luego dos preguntarte meses. cómo ha Ujú. sido la evolución desde entonces, ¿no? ¿Cómo te has ido Mm, sintiendo durante sí. el camino? Yo creo que hace 2 meses, a ver, en noviembre creo que me dieron la devolución. Noviembre, octubre, Sí, noviembre, o hace sea muy que es poquito. bastante reciente. Sí, muy poquito. El proceso de detección yo lo tuve que hacer, como te comentaba, que es difícil encontrar gente acá que me evalúe. En la ciudad donde yo vivo no hay nadie. Eh, y tengo que buscar online y lo hicimos online al proceso. Fue un proceso online. Mm, Muy reglado, muy profesional la psicóloga que me evaluó, digamos, con cámaras, con todo. Y la verdad que la pasé bastante mal en la evaluación. Fue muy fea, en realidad. mm, A mí siempre me pasa que
y aún razonándolo, diciendo por qué uno tiene que sentirse mal haciendo una evaluación, si es algo que uno quiere hacer, no es Sí. algo que te No tienes que obligan, demostrar nada, ¿no? no tenés que Claro. mostrarle nada a nadie, y ahí está ese sentido de perfección, de que no quiero hacer, que no quiero que me vaya mal, porque yo creo que uno en su interior busca que le confirmen algo que uno siente, digamos, y esa misma sensación te genera como que de que tenés que hacerlo bien. Y siempre me pasa Sí. lo mismo, y me ha pasado también durante exámenes y demás, que los primeros minutos es como una carga de adrenalina, una descarga de adrenalina, una sensación de ansiedad difusa tan fea, que fue realmente feo. Digamos, yo lo charlé incluso Mm. con la psicóloga, eh, porque sobre todo los primeros minutos de las pruebas, que, que fue el choque, digamos, inicial, ahí la pasé bastante mal, fue muy feo. Pero después, bueno, a Mm. medida que la fui conociendo un poco más y fuimos mejorando un poco la comunicación Te yo me fuiste fui relajando relajando, y eso. un poco más, me sentí mucho mejor y bueno, y obviamente como al sentirse mejor, todo mejora, digamos, todos los, Mm. todos los resultados también mejoran. Pero, por ejemplo, en una prueba como la prueba de cubos, en la vida cotidiana me va súper bien, digamos, súper. O sea, es donde una de las habilidades más altas tengo y lo que más bajo puntuó, que fue donde tuve mayor Sí. ansiedad, digamos, en ese momento. Pero, así que bueno, y después hicimos como 6 horas de evaluación, digamos, o un poco más quizás, repartidas en diferentes sesiones. Y Mm. em, cuando después pasó un tiempo y después hicimos una devolución de los resultados. El informe de devolución, súper prolijo, completo, 45 hojas en PDF de una devolución, estaba muy bien hecha, teniendo en cuenta, Sí, muy elaborado. sí, muy elaborado, teniendo en cuenta no solo los resultados de la prueba, que eso era solo un apartado, digamos, la parte numérica y demás, sino Mm. también bueno, los estilos de aprendizaje, eh, toda la parte emocional, después tenía un apartado con recomendaciones, donde la profesional se ponía a disposición de quien quiera, digamos, pues si algún psicólogo necesitaba evaluarme o lo que sea, pero con todas las recomendaciones, sobre todo prestando más atención a la parte emocional, digamos, eh, a la confianza, a la autoestima, digamos, por todo esto que yo te hablaba del síndrome del impostor, ¿no? Eh, Mm. y, y cómo uno podía ir trabajando la inteligencia emocional a lo largo de- de su camino. Yo creo que este desfasaje que hay o esta disincronía que existe entre la parte intelectual e inteligencia emocional, no Sí. solo se mantiene a nivel de los niños, sino también en los adultos, o al menos en mi experiencia, yo siento que es así. Sí. Sí, totalmente. De hecho, antes cuando lo has comentado al principio del todo, ¿no? Cuando hablabas un poco de esas cosas que sentías siempre diferentes en ti. Ujú. Y lo he pensado, ¿no? Primero en todos los mitos que hay alrededor, y uno de ellos tiene que ver con lo del síndrome del impostor que has comentado, ¿no? Porque tenemos esta tendencia, ¿no? O sea, bueno, al final cuando no conoces a nadie, no tienes ejemplos Mm, en el entorno de una persona con altas capacidades, pues tú tienes una imagen de el prototipo, ¿no? Entonces el claro, prototipo dotado, todo el mundo es una persona prepotente y que alardea sí, de sus capacidades, es la imagen que se tiene y es normal si no conoces a nadie, ¿no? Porque funcionamos así, con categorías, con estereotipos, sí, ¿no? Pero cuando conoces a alguien te das cuenta, y yo que cada vez voy conociendo más personas con altas capacidades, veo ujú, que es exactamente lo contrario, ¿no? Que son personas que te están diciendo, no, pero bueno, yo esto no es para tanto o tal, no sé qué, claro, y dices, no es consciente de la grandísima capacidad que tiene, ¿no? O sea, yo sí, ahora lo veo en otras personas, ¿no? Que es todo lo contrario, minimizan, ¿no? A veces sus logros y tal, y no es para tanto, y ese síndrome de impostor y esa cosa que a mí sí, me pasa, ¿no? Muchas veces, y que no todos tienen por qué ser así, pero que quiero decir, es una imagen que, claro, no tienes de lo mm, normal. Y luego, pues el tema de la empatía, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí, se tiene esta imagen, ¿no? De como robots, como máquinas, pues eso, a mí siempre me gusta decir, pues que la inteligencia también implica el razonar y la complejidad de las emociones, ¿no? sí. Y de,
y de todo eso, ¿no? Y que no tenemos dos cerebros, ¿no? Separados y están las emociones por un lado y lo otro por otro, ¿no? Y también pues hay esa mayor sensibilidad, tal, que luego dependiendo de la persona, al final también a mí me gusta decir o entender la inteligencia emocional como una habilidad más, ¿no? Que tú Ujú. puedes Que hay que desarrollar más o menos, desarrollarla. pero tienes la capacidad para Sí, desarrollar también ese área, ¿no? sí. A mí me llama mucho la atención a veces, o al menos en mi caso, la increíble sensibilidad que uno tiene ante comentarios que son por ahí negativos, digamos, sobre alguna Mm, determinada aspecto o lo que sea. Yo siempre digo que no sé si le pasa a todas las personas con esta característica o no, pero si uno te dice o te da un refuerzo positivo sobre algo que uno ha hecho, digamos, lo que sea, bueno, pasa como un refuerzo positivo más, pero si hay una crítica en relación a algún comportamiento, resultado o lo que sea, queda dando vueltas en la cabeza mucho tiempo. Es como, o sea, el procesamiento de lo negativo es mucho más profundo que el procesamiento de las cosas positivas, digamos. No sé si eso será una característica común o no, pero al menos en mi caso, y quizá a alguien más le pase. Eh, sí, y ahí entra todo en bucle, digamos, la parte emocional y demás. Pero eh, hay mucho en trabajar, digamos, no solamente en desarrollar los talentos, sino en mejorar la calidad de vida a través de una mayor inteligencia de desarrollo, de una mayor inteligencia emocional, ¿no? Es mm, tremendo. Así que bueno, y volviendo a la pregunta inicial totalmente. que me habías hecho, ¿qué pasó cuando me lo dieron el resultado? En realidad yo creo, yo no siento haber atravesado un duelo, eso es algo que lo he escuchado mucho, o al menos no Sí, profundamente. Yo creo que el motivo de eso es que yo, gracias a Dios, me pude desarrollar profesionalmente y he claro. podido sacar provecho, digamos, de mis cualidades, en cierta manera. Al menos en la parte intelectual, digamos, y pude desarrollarme bien. Ahora yo siempre me pregunto qué hubiera pasado, entrando con un poco el tema de las frustraciones, qué hubiera pasado si a mí me hubiera ido mal, digamos, en mi carrera. Si yo hubiera Mm, tolerado la frustración de desaprobar exámenes y de que no me vaya como yo quería que me vaya, por ejemplo. No sé si hubiera sí, avanzado a ese nivel. Entonces, si me hubiera pasado eso, quizás mi respuesta a este resultado hubiera sido distinta, digamos. Porque yo, o sea, siento que me desarrollé profesionalmente y quizás por eso o alcancé determinados estándares que son coincidentes con la manera de pensar que yo tengo. Entonces, a lo mejor por eso no lo hice al duelo. Pero si yo no me hubiera claro. podido desarrollar como yo hubiera querido, y hubiera dejado, por ejemplo, la carrera de medicina y, no sé, ahora trabajaría obviamente no desmerezco ningún trabajo, pero haría algo que yo en mi Mm, interior sintiera que no está de acorde a lo que yo espero, a lo mejor ahí sí hubiera hecho un duelo. claro, claro. Lo que a mí más me resultó cuando me dieron el resultado fue escepticismo, digamos, no, este no soy yo, eso no me dio a mí. O quizás hubo un error, quizás hubo un error en la medición, o quizás no sé, la profesional se equivocó, o quizás esto, quizás lo otro, pero eh, e incluso después de 2 meses hasta el día de hoy me sigue costando aceptarlo plenamente. Es Mm, difícil, digamos, para mí ese aspecto. Eh, Aún teniendo, digamos, curioso. la prueba, o sea, teniendo la Sí. prueba numérica, teniendo la prueba, las condiciones profesionales que lo acreditan, no entiendo por qué es tan difícil aceptarlo para mí. Mm. Es algo que, bueno, le pasa a mucha gente y yo siempre he dicho, ¿no? Que al principio, cuando a mí me lo dieron, no me pasó eso porque yo tenía como esa sensación de lo sabía, o sea, de yo lo sabía desde pequeña, yo me hice pedagoga porque sabía que algo pasaba ahí y era como un lo sabía, pero después de, con el paso del tiempo, me ha pasado, fíjate, una cosa muy extraña, ¿sabes? Que no me ha pasado al principio, me está empezando a pasar más ahora. No ahora en este momento, ¿no? Sino ya ha pasado el tiempo que, ¿no? Cuando ves que sientes que lo estás aceptando, que lo integras como parte de ti, de repente te preguntas y dices, pero esto es verdad. ¿Acaso Ujú. no se habrán equivocado, no? O sea, que fíjate, o sea, esto por si alguien lo está escuchando y le ha pasado esto, pues Mm. bueno, que sepa que también es normal. Y al final, o sea, cuando yo hablo de duelo, ¿no? O sea, hay duelos que son como más Sí, intensos y otros son un poco más tal, pero sí que hay una parte de duelo en negarse a uno mismo es negar.
Y puede ser, sí, Nada, claro. esa fase, ¿no? De negación Puede ser, de analizándolo desde ese punto de vista, sí, 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 puede desde ser. sí. Yo lo había Y luego interpretado más al también duelo, hay, ujú, claro, más como, o sea, el duelo son de lo como que estas perdí. diferentes fases hasta llegar a la aceptación, ¿no? Sino Sí. es, en lo que perdí al final es la fase de aceptación, ¿no? El decir, Mm, pues bueno, ya no me tengo, pero es verdad que si tú tienes la sensación de que lo que has conseguido está acorde a lo que habrías querido, pues el duelo no va a ser tan grande, ¿no? Que si de repente dices, wow, sientes como que hay mucha distancia entre quién eres ahora y quién habrías podido ser, ¿no? Que ujú, nunca se sabe, ¿no? Entonces, claro. cuando la distancia es tan grande, pues el duelo es más grande, ¿no? Y otra parte, pues eso, del duelo es esa negación, ¿no? Mm, De no puede ser, ¿no? O sea, porque al final sí que, aunque sí, es en tu verdad. caso pues haya estado más acorde el desarrollo, sí que es cierto que hay esa parte ahí de esa cosa tuya que siempre ha estado ahí de Ujú. que no tenía una explicación y ahora de repente la tiene, ¿no? Y, y ahí se da, pues bueno, esta Sí, es negación. verdad lo que estás diciendo. No lo había pensado desde ese punto de vista a la elaboración de un duelo, digamos, teniendo en cuenta las diferentes fases. Sí, Claro, lo había analizado más como el duelo de perder algo, digamos. Pero si claro, lo pensamos así, pues sí puede ser. Entonces que esté atravesando una fase del duelo. Me una ha hecho pequeña pensar. fase. Sí, sí. Así que bueno, pero yo siempre digo que Pero después bueno, es de... parte del Mm, proceso. sí, y después de esa detección, al menos en mi caso, es como que todo se amplifica. No sé si será un efecto placebo o no, pero está todo amplificado, los intereses, como que yo siempre digo que anduve durante toda mi vida con un casco en la cabeza que impedía, digamos, para ser práctico, un casco que impedía, digamos, el correcto funcionamiento y con esa detección saqué el casco y brotan ideas de todos lados ahora y es como, o sea, todo lo que había antes muy amplificado, amplificado, mucho. O sea, ideas, intereses, cuestionamiento, Sí. está muy bueno eso. Sí, muy interesante porque es algo que no suelo comentar, yo creo, en los vídeos. Sí que en la pregunta que hago siempre al final del podcast siempre surge como esta cosa de ¿qué es lo mejor de ser una mente caótica? Bueno, ya responderás luego, Sí. pero todos soléis responder lo mismo. Pero ¿qué es lo mejor de descubrirse de adulto? Es una pregunta que no había hecho nunca y es esta, ahora que lo estás diciendo, para mí también fue así. De hecho, yo recuerdo que desde fuera también se ha vivido de esa manera. O sea, para mí fue, o sea, lo has descrito muy bien, ¿no? Como, o yo lo veo más como si hubiese estado toda mi vida encerrada en una caja y de Ujú. repente hubiese salido y Es me lo hubiera... mismo, sí. Y yo recuerdo esa época, ¿no? Como de afloramiento, de ahora quiero hablar de esto y leer sobre esto y Ujú. una cosa que yo sí he contado muchas veces es que yo antes prácticamente no leía y de repente, pues Sí, en 2 años me he leído todo lo que no había leído en toda mi vida. Así como esas ganas y esa curiosidad se ha reforzado muchísimo más y eso es algo muy bonito y muy interesante. Y lo que iba a comentar es que recuerdo que un día estaba en casa con mi pareja y estaba como, bueno, no sé, con la idea de que estaba escribiendo el libro que acabo de publicar, de sí, repente ese día me vino una felicitaciones por idea, eso, sí. muchas gracias, me vino una idea ese día de repente para escribir el guión de un cortometraje, que eso se ha quedado ahí, no lo he vuelto a hacer, ¿no? Pero de Mm, estas, y estaba ahí, me acuerdo que me miró y me dijo, estás desatada, como diciendo, estás, ¡guau! sí, De repente es como que se te abre un mundo, como si tuvieses ahí un bloqueo y de repente, ¡pum!, se abre y dices, sí. ¡wow! Y nunca, es verdad que es algo que nunca había comentado y me parece muy importante transmitirlo para las personas, ¿no? que estén pasando este duelo, pues que Ujú. sepan que también hay esa, ¿no? Esa parte súper positiva. Para mí ha Sí, sido todo un cambio en todos los sentidos, pero a lo mejor puede ser un cambio pequeño de sentirte, pues eso, con esa sensación de amplificación que sí. comentas. E incluso tengo que intelectualizarlo a eso también, porque son tantos los intereses y uno tiene una vida que hacer, tiene familia, tiene cosas, y Sí, entonces creo que tengo que pensar también en a qué le dedico tanto interés o no, porque si yo dejara guiar, o sea, dejara libre el interés, me voy por las ramas y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, digamos.
pero no me da no me da tiempo para aprender así. Entonces tengo que pensar, bueno, a ver cuál de todos los Sí, intereses que tengo, a cuál le dedico más, porque si no uno se dispersa y termina pensando en, no sé, en cualquier totalmente. cosa, y sin concretar nada, que eso es importante también, que seguramente hay alguien que Sí. esté en la misma condición que yo. Y hay algo que no entiendo yo, es por qué la gente Mm. duda tanto de evaluarse, por qué tienen tanto miedo. O sea, no hay cosas negativas de hacerse una evaluación de este tipo, me parece a mí, porque más allá del resultado, si la detección es positiva, o sea, le das significado a un montón de cosas que te pasaron en tu vida pasada y tenés la posibilidad de Mm. ver a un futuro con mucha más esperanza, optimismo, conociéndote mucho más, sabiendo de todo lo que podés llegar a ser o no. Eh, Porque he leído mucho que mucha gente duda de hacérselo y a veces están dudando meses Sí, y meses y meses. Eh, sí, sí, Creo que sí. no hay nada Y negativo al años respecto. incluso. Sí, Hay gente que ha estado años dudando y sí que es verdad que algunas personas, yo he hablado con algunas personas que han vivido la evaluación mal, que para ellos sí que ha sido como un proceso muy complicado, no se les ha acompañado bien, no lo han acabado de integrar bien y lo han vivido de una forma, pues bueno, diferente, ¿sabes? Entonces sí. sí que entiendo que puede existir esa duda y luego también yo creo que es muy importante el respetar los tiempos, ¿no? Los tiempos de Porque cada uno. Mm, creo, sí, que hay mm. gente bueno, que necesita como más su tiempo, su tal, su Sí, pensárselo, valorarlo, ¿no? Precisamente por este síndrome del impostor y esta negación que tenemos. Imagínate si tenemos esa fase de negación teniendo un informe, pues cuando no lo tienes, ¿no? Ese miedo de sí. decir, ayer justamente fui a una quedada de Mensa y lo comentaba una de las personas que estaban allí, ¿no? Que eh, esa cosa de decir, ¿y si soy un flipado? Me he venido yo aquí a Ujú, hacer un test y resulta que soy un flipado y yo no soy tan listo como me pienso, ¿sabes? ¿Qué hago? Que sí, me voy a evaluar y la persona que me está evaluando me va a decir, pero tú qué vas a ser súper dotado, ¿sabes? Si eres... Y la gente tiene ese miedo y es algo como súper común y tal. Y los que lo hemos pasado también, es una cosa que también se comenta mucho, ¿no? Es que yo pensaba que iba a llegar allí y que a lo mejor me decían que no y no saber cómo encajarlo, cómo encajar un no de repente, ujú. ¿no? El que Y te sí, puede digan, ser. pues bueno, no es tu caso. Es ese miedo, sobre todo, a que sea que no. Claro. Bueno, hay que Sí, ir trabajándolo de a poquito. Pero totalmente. bueno, yo saco todas cosas positivas, digamos. Sí, sí, yo creo que, o sea, eso, yo siempre, es verdad que siempre desde el principio lo he recomendado para quien tenga dudas, pero luego, pues hablando con otras personas, he sido como un poco más prudente de decir, pues bueno, igual no hay que presionar, ¿sabes? Por así decirlo, ¿no? Que No, no siempre es el momento y a veces pues se necesita un acompañamiento terapéutico y esto pues depende de la historia vital de cada uno, del punto, del momento en el que uno se encuentre, porque claro, no estamos en todos los momentos de nuestra vida bien para encajar un no, ¿sabes qué te digo? Y mm, es como un rechazo más, ¿sabes? Y hay veces que no es el momento, aunque la mayoría de veces vaya a ser luego un sí, que es lo que suele claro, ser, porque cuando uno sospecha es que algo hay, pero bueno, también hay que estar como preparado. Y mm, te iba a preguntar también un poco sobre tu infancia y adolescencia. Antes me ha surgido la duda de si tú a raíz de esto pues has hablado con familiares, con tus padres, si has sí, preguntado, si ya sabías cosas, ¿no? Porque en mi caso yo tenía ahí como anécdotas en la mente que me habían contado, yo no tenía mucho recuerdo, y ujú. a mí, o sea, yo me descubrí a través de encajar un poco mi Piezas, historia sí, como alumna. claro. Sí. No, yo no tengo tantos recuerdos, o sea, de mi infancia, de los primeros años, digamos. Sí recuerdo que, por ejemplo, siempre fui más reservado o distinto del grupo, digamos. Incluso creo que el jardín de infantes no me relacionaba muy bien con el medio. Que han llegado incluso hasta decirle a mi mamá que que lo mejor sería que me quede en jardín un año más, en vez de ingresar a la etapa escolar, Fíjate. digamos, por la falta de habilidades sociales, supongo que debe haber sido. Mi mamá no sabe explicármelo con lujo de detalles, pero yo interpreto que ha sido por eso, porque después en las actividades normales de cada niño
yo siempre he destacado. No sé a qué edad comencé a hablar o perdí, digamos, o comencé con el control de esfínteres, no lo sé, pero sí recuerdo o tengo esa anécdota en mente, digamos. Y una vez que yo terminé, digamos, o pasé a la edad escolar, digamos, no, nunca tuve un fracaso, digamos, a nivel académico. Quizás sí la Mm. parte de relacionarme, nunca fui de tener muchos amigos, digamos. eh, no era una persona de tener, hay gente que va a la escuela y tiene un grupo grande de amigos, yo siempre tenía uno o dos quizás y me relacionaba con ellos. Pero siempre tendí también a estar o a relacionarme mucho mejor con gente más grande que yo. Eso lo recuerdo, sí. De un grupo selecto hasta el día de hoy me pasa que tengo amigos, mis amigos tienen 20 años más que yo o 10 años más que yo, digamos, Mm. no son de mi edad, digamos. Siempre me relaciono mejor con otro tipo de gente, digamos. O al menos relaciones más íntimas. Son muy pocas, digamos. Eh, y eso fue mi infancia, digamos, también. eh, Siempre fue más enfocado a la parte académica. Académica, la Claro, música también me gustaba, nunca destaqué, digamos, en deportes no destaqué. E incluso siempre me dejaban afuera, digamos, cuando uno hacía reuniones de fútbol, lo que sea, yo siempre quedaba como marginado ahí. Y a lo mejor, bueno, eso también ha generado cosas, ¿no? Pero de a poquito claro, yo creo que uno va cerrando todo, digamos, porque uno no tenía tantos amigos, porque no encajaba bien con el resto del grupo, porque pensaba diferente, porque era el traga de la escuela, el nerd o lo que sea, digamos, porque siempre buenas notas, que todos querían copiarle. Y ahí va cerrando de a poco, digamos, las claro, cosas. vas Y entendiendo, en la adolescencia uno se camufla un poco más para pertenecer un poco más al grupo, pero siempre siente en su interior que algo no cierra del todo, digamos. Siempre hay algo que mm, no termina de cerrar. Porque unos disfrutan cosas que a mí ni siquiera me generan ni ganas de estar, digamos, porque el grupo hace tal cosa y yo no encuentro motivos para estar bien así, digamos, ¿no? Siempre hay algo que genera un ruido interno, digamos. sí. Y ahora uno Yo entiende creo por qué. que una parte, claro, ahora lo entiendes. Una parte muy interesante de esto, ¿no? Es el poder entender esa diferencia entre la falta de habilidades sociales y el hecho de que tú te sientas diferente, que Ujú. no son cosas muy distintas, ¿no? Eh, Y lo mismo, cuando hablábamos del prototipo, ¿no? Pues eso, nos imaginamos una persona superdotada, pues que no tiene muchos amigos, que está mucho solo y por Sí, lo tanto no desarrolla habilidades sociales, ¿no? Pero a lo mejor si está solo no es porque no tenga habilidades sociales, sino no porque no porque encajás. tiene intereses distintos. Y esto depende muchísimo de cómo sea el contexto, ¿no? Mm. De cómo sean los niños con los que te tienes que ver obligado a relacionarte, si Sí, puedes tener entornos que alimenten tu curiosidad y con quien puedas compartir intereses. Y luego en la adolescencia, yo siempre que hablo de la adolescencia, como que tengo aquí una espinita, ¿no? Todavía, porque para mí fue una época muy intensa, ¿no? Y como dices ahí, importa, o sea, cualquier adolescente necesita encajar y le importa el grupo. Hay mm, algunos que, bueno, que se llegan a camuflar de unas claro, maneras que al final eso te afecta muchísimo y todos los adolescentes en general, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Eso que has comentado de tú estás, ¿no? Encajando ahí, pero tú sigues sintiendo ese yo sí. soy diferente, ¿no? Hay Ese una a mí sensación interna de una disconfort, sensación de que hay algo que uno no es eso, fuera de como, lugar, quizá. pero no sabes qué es, o sea, lo sentís, pero no, y a mí jamás se me hubiera ocurrido pensar que venía por este lado, digamos, pensé que a lo mejor tenía algún problema yo, a nivel Claro, sí, psicológico o ansiedad o lo que sea, digamos, e incluso cuando uno consulta tampoco te saben decir que puede ser por esto, bueno, ahora capaz que sí, pero tiene esa sensación rara de que algo no está, no es así. mm, Y otra cosa que también me ha pasado a lo largo de toda la vida, digamos, es esa sensación de que falta algo más, de que hay algo más por hacer, de que hay algo más por resolver, de que como que hay algo que está incompleto y uno busca, digamos, pero siempre aparece algo nuevo.
no te diría sí, que es una sensación de intranquilidad, pero es una sensación de como que algo falta, de alguna manera, que sí, algo falta de falta desarrollar. una información, me falta Sí, una pieza del sí, puzzle, ¿no? de algo. Pero eso no solamente con las relaciones, eso con todo, digamos, siempre hay, o sea, la parte profesional también me pasa eso, como que hay algo nuevo por desarrollar o hay algo nuevo. Yo a veces veo que bueno, por eso tampoco uno encaja, que hay gente que se siente súper conforme con sus cosas, digamos, y tiene una vida tranquila y feliz así, y por ahí uno siente siempre que siempre hay algo que está faltando, que por más que uno tenga una vida bien, digamos, siempre hay algo que falta hacer, digamos. Nada, quería comentarlo porque si a alguien también le pasa eso, como que algo falta siempre, un poquito, chiquito, pero algo es. Sí, 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 Mm, totalmente. Entiendo esa sensación, ¿no? Porque me ha mm. acompañado toda la vida y de hecho para Bueno, mí una mm, de las mejores cosas, ¿no? De la identificación ha sido, pues eso, y el alivio de decir, esto era, que luego hay más cosas, ¿no? En tu claro. vida, ¿no? ¿Sabes? Y Sí, luego hay otras cosas que tienes que averiguar también, ¿no? A veces, pero es esa cosa que siempre ha estado, esto era, ¿no? Y ayuda, alivia, ¿no? Aunque luego haya otras cosas que gestionar, que cada uno tiene sus gestiones y sus cosas, y en la vida nos pasan más cosas aparte de sí, eso, tenemos otras piezas del puzzle, pero es una sí. pieza muy importante, ¿no? Que te ayuda a entender las demás también, ¿no? Un poco eh, la historia de tu vida. Sí, Sí, sí. eso es así realmente. Y, y en el colegio, bueno, te iba a decir, no sé exactamente cuáles son las etapas allí. Aquí lo que sería aquí educación secundaria, Sí, ¿notaste académicamente el cambio y luego de ahí a la universidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Por ponerte un o sea, ejemplo, porque veo como varias experiencias diferentes. Hay muchos adultos, ¿no? Que han pasado por el sistema educativo como que para ellos siempre ha sido relativamente fácil, han sacado muy buenas notas y luego en la universidad de repente, puff, se les da peor. Luego hay otras personas como yo, que a mí me ha pasado al revés, yo en el colegio sacaba notas medias, me esforzaba mucho y sentía ahí ujú, como que tal, en la adolescencia pues hubo un curso que me quedaron tres, ¿no? Para septiembre es lo máximo, ¿no? Que he llegado a suspender, pero como que no acabas de ser la alumna modelo, lo ujú, intentas pero no, y luego en la universidad empecé a destacar, ¿no? O sea, como que he visto trayectorias inversas ujú. y luego gente pues que siempre más o menos ha ido bien, no sé si ese es tu caso. Yo creo que, o sea, en la educación secundaria me fue bien, digamos, no recuerdo haberme esforzado mucho al respecto, Mm, para tener buenas notas. Sí, o sea, como que yo creo que prestaba atención en clase, digamos, y dar un repaso después, lo, con eso cumplía bien, digamos, todos los objetivos que tenía que cumplir. Eso por un lado con la educación secundaria. Eh, y después de la universidad, bueno, yo estaba muy motivado para ser médico, entonces quería mucho, entonces era un objetivo que tenía en mente y ahí sí me esforcé, adquirí el hábito de estudio mucho más marcado, tenía mucho más, me programé bien, establecí horarios y no, o sea, yo estudiaba, digamos, no puedo decir que no lo hice, digamos, pero no tuve dificultades tampoco, digamos, al respecto, en eso. Eso no tuve problemas ahí. Creo que, o sea, la performance se mantuvo estable, pero mi esfuerzo fue mucho más, digamos. Ahí sí tuve que esforzarme para hacerlo, digamos. Bueno, mm, pero eso, ahí yo también te decía que hubiera pasado si yo no me hubiera ido bien, digamos, ahí. claro, A pesar de esforzarme, creo que me hubiera frustrado, porque la frustración es muy, siempre uno la tiene a flor de piel, digamos. El tema es no abandonar sí, cuando uno se frustra y seguir peleando por lo que uno quiere, ¿no? Eso totalmente. es muy importante. Pero bueno, hay que adquirir hábitos de estudio, hay que buscarle la vuelta, a ver cómo uno aprende. Si... Yo creo que Mm, ahí también, o sea, a veces estudiaba, normalmente siempre estudié solo, pero bueno, a veces tenía algún compañero que quería estudiar conmigo y ahí también me daba cuenta del diferente ritmo de aprendizaje entre diferentes personas, pero tampoco se me ocurrió pensarlo, digamos, desde este ángulo. claro. Sí. Así que Y bueno. una pregunta que me está surgiendo ahora.
Cuando, o sea, cuando has recibido los resultados, si se lo has contado a gente, que no sé si es tu caso, porque hay gente que no Sí, se lo cuenta mucho a nadie, ¿hay alguien que te haya dicho, o sea, qué respuestas has recibido, ¿no? ¿Hay alguien que te haya dicho, pues yo ya lo sospechaba o ahora que lo sí. dices no me extraña que me lo digas? ¿O hay gente que te ha dicho, No, por lo general sí, todos me han dicho. Por lo general la gente no, se lo decís, te quedan mirando como diciendo no. O sea, por ejemplo, yo tengo mi señora, mi mujer sí, bueno, me ha dicho que ya lo sabía, su familia también, en mi familia también, y por ahí gente aislada que también te dice que ya lo sospechaba o que no es ninguna novedad o que no era ninguna noticia. Pero después hay gente que o que se lo toma como a la risa, como diciendo que, no sé, que te crees superdotado vos. Y bueno, también está la habilidad de uno para tomar esos comentarios de quien viene, ¿no? Quizás acá, sí, sí. Y, pero por lo general, no soy de andar tampoco diciéndolo por todos lados, pero eh, por ahí a la mayoría de la gente que se lo he comentado, sí, sí dicen como que ya lo sospechaban, ¿no? También está asociada, quizás está asociado también el alto, qué sé yo, por ahí la gente cree que los médicos son muy, muy inteligentes, todo, no es así para nada, eso puedo dar fe. Es como en todas las profesiones hay gente inteligente y gente que claro, no lo es, pero por ahí a sí, veces la gente puede llegar a tener un cliché o con el personal médico, no sé. Como son carreras largas y demás, pensar que uno tiene que ser inteligente y a lo mejor por eso también asocian de decir, bueno, ya me lo esperaba, digamos. Pero, pero sí, hay respuestas de todo, respuestas que te va bien y respuestas que no, digamos. Así que bueno, hay sí. una variedad amplia de respuestas al respecto. Totalmente. A mí me han dicho de todo, la verdad. O sea, me refiero a otras personas, ¿no? Ujú. Que, bueno, hay gente que me han dicho pues que desde su familia no lo han recibido bien, ¿no? Y tal, o sea que hay experiencias de todo tipo. Y luego hay gente que directamente no lo comparte y no se lo cuenta a Mm, nadie, porque les mm. cuesta mucho hablar de ello, que yo siempre digo, yo lo entiendo porque yo lo cuento porque tengo un canal de YouTube, porque hablo de ello, ¿no? Entonces al final cuando la gente te pregunta qué haces con tu vida, pues a veces lo cuentas, otras veces te lo reservas, pero en algún momento sale a la luz porque está ahí, está por todas partes, estoy por Claro. todas partes, ¿no? O Bueno, sea, mi nombre y altas capacidades y mi cara está ahí, entonces yo no lo está puedo muy bien. ocultar de ninguna manera. Es un buen Pero logro es ese. verdad que entiendo a la gente a la que le cuesta más el decirlo, porque, ¿no? El decir, ¿y en qué contexto y por qué lo voy a decir? ¿No? Es muy complicado. Yo creo que a la propia familia Así también de que uno le sirve saberlo porque también ellos cierran, sí, digamos, cosas de por qué uno era así. Por qué yo, por ejemplo, yo viví en Alemania también un tiempo, me fui a homologar el título allá, porque mis abuelos eran alemanes. Y de mis familiares, por ejemplo, de mis hermanos, tengo dos hermanos más, soy el único que aprendió idioma extranjero de grande, aprendí alemán, tengo un nivel de alemán C1, por ejemplo. Eh, mm, todo por voluntad propia, de decir por qué yo siempre busqué algo más, por qué no me quedé, digamos, con lo que tuve, por qué en búsqueda de la verdad, por ejemplo, decidí tomar otros caminos espirituales, me cambié la religión que había recibido por otra que yo consideraba que tenía más, que estaba más acorde a las cuestiones, digamos, que yo creía que tenían que ser así. mm, Este, y cosas así que uno busca siempre mejorar un poco, o ir de acorde a la verdad, o ir de acorde a un sentido de como de estar haciendo las cosas bien, digamos, lo que uno quiere. Y bueno, y mi familia no, y mi hermano no son así, entonces, ¿por qué? Ellos también entienden ahora por qué yo pienso de determinada manera. O sea, sirve no solo para uno, claro, sino también para los demás. Porque si no me totalmente, entendían, digamos, no sabían por qué yo era así. claro. Y con respecto a tu trayectoria profesional y tu experiencia en el entorno laboral, que creo que ya has comentado algo muy interesante y creo eh, que es un punto muy importante, ¿no? A comentar, que es siguiendo un poco con los prototipos, ¿no? de las cosas. Y Mm. bueno, hablo mucho de prototipos y estereotipos porque me he apuntado a la carrera de psicología. Es un tema, me parece muy interesante y ahora estoy con Sí, eso todo el rato. Lo veo todo a través de ese filtro, veo los prototipos por todas partes. sí, Y claro, estaba pensando en este estereotipo de médico, ¿no? Y que pasa con mucho lo que comentabas, con las profesiones, con carreras largas, con tal, ¿no? Que nos pensamos ujú, que las personas, ¿no? Que, o sea, que un médico tiene que ser súper inteligente sí, o con otras profesiones.
y no tiene por qué ser así, ¿no? No, Y la para gente nada. inteligente está por ahí camuflada en Por muchas todos lados, partes. sí, eh, sí, Claro, y el resto de gente que no tiene altas capacidades, pues también está por ahí, ¿no? Porque también sí, pueden tener esa capacidad académica, pero no eso que llamamos o que sentimos como sí. inteligencia. No, yo conozco más gente inteligente fuera de los ámbitos de las carreras típicas, digamos, que dentro de ellas, digamos. Mucha gente muy inteligente, con una inteligencia extraordinaria, que ni siquiera ha terminado quizás el colegio secundario. Es llamativo eso. Pero bueno, ahí entrarán en juego un montón de cosas más que uno no conoce sobre la historia de vida de la Exactamente, persona, ¿no? Pero con muchas capacidades. Y en medicina es como en todo, o sea, hay gente que es brillante y hay gente que no. Y hay gente que es brillante y claro, no lo puede desarrollar, y hay gente que no es brillante o que tiene una inteligencia promedio y alcanza logros que te dejan con la boca abierta. Entonces creo que hay que tener una mezcla de inteligencia y de actitud, ¿no? Y inteligencia emocional para poder hacer las cosas que uno quiere, ¿no? Y de autoestima y de autoeficacia, digamos. Son dos conceptos que hay totalmente. que tenerlo también en cuenta ahí. Es muy interesante todo el tema, a mí y me está gustando cada vez más. Bueno, otro de mis intereses Sí, ahora, la parte de la neurodivergencia, que estoy filtrando de a poquito para no no dispersarme, saturarte, digamos. ¿no? Mm, Sí. sí, Sí, es lo que suele pasar al principio, es un boom ahí del tema de altas capacidades, tal, no sé qué y todo esto, porque claro, entiendes, ¿no? Te ayuda a entenderte, a entender también otras personas, ¿no? Pero es como una fase en la que algunos se quedan más, otros menos, yo sí, porque me dedico a ello también, a la educación y tal, pues tengo también ahí ese interés profesional, pero es como súper común, ¿no? Es ese boom de al principio de tal, porque sí. además es un mundo muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, tiene que ver, ¿no? Con esto que comentábamos antes de esta apertura mental, ¿no? ¿O cómo lo has llamado Mm. tú? No me acuerdo. No sé a qué parte precisamente te referí de la apertura mental, pero como Esa parte de la que te sacan el amplitud, casco. la amplificación, eso es, Una lo de la amplificación, amplificación, sí. Amplifican las ideas, todo amplificado. eso es. Sí, sí, muchos intereses. Pero bueno, creo que de a poquito uno va conociendo y aprendiendo un poco más, que es lo importante, ¿no? Dar pasos todos los días Pues sí, en pos de sí, algo nuevo. Así que bueno, totalmente. y no sé si querés que charlemos alguna otra cosita, pero está súper interesante la charla y hay un montón de cosas que se pueden llegar a hablar. Sí, sí, yo creo que la gente se ha podido llevar una idea muy guay, ¿no? De cómo puede ser para otra persona también el vivir esta valoración, esta identificación. Ya Ujú. justo hace un año hice una entrevista muy parecida y jo, me gusta como escuchar estas diferentes perspectivas, que contéis diferentes personas Ujú. vuestra experiencia. Así que bueno, desde aquí animo si alguien quiere contar su experiencia, pues bueno, que se anime a escribirme. Y nada, pues si te parece, vamos ya con las últimas preguntas que le hago a Bueno, todo el mundo. Vale, una de ellas sería, ¿cuál crees que es el mayor error en cuanto a las altas capacidades con respecto a la divulgación en general o con respecto a la intervención? yo creo que, o sea, son varios errores que se van cometiendo a poco. El primero es la falta de detección, digamos, desde que uno es niño hasta que uno es adulto. Ese sería el principal error. Y después, en cuestiones más personales, digamos, creo que hay un estereotipo que ya lo charlamos durante toda la entrevista, el estereotipo de persona con altas capacidades subido arriba de un pedestal, todo despeinado de lentes y bigotes, digamos, pero no es así. Gente común que piensa de manera distinta, ve por ahí el mundo de manera distinta y muchas veces se siente solo, digamos, siente que no pertenece al grupo donde está. Y creo que también el hecho de la divulgación ahora, ya sea en redes sociales o en todos los medios, los blogs, hasta creo que hay un grupo
bueno, ahí en España hay un grupo también que es tipo una red social, me parece, que nuclea gente con altas capacidades. Creo que hay más, digamos, un poco más de contención a personas que tienen este tipo de características y poder conocerlo un poco más, porque lo que no se conoce, digamos, se deja de lado. O sea, yo creo que el conocimiento te abre las puertas a un montón de cosas. Y las personas con altas capacidades muchas veces cargan solo con un montón de cosas porque no se sienten a gusto o comprendidos. Entonces, a medida que la gente vaya conociendo más, va a saber cómo tratar también. Porque yo creo que hay gente que tiene muchas capacidades, pero son en extremo vulnerables y la necesidad Sí, de amor, de comprensión, de sentirse parte de al menos su núcleo, digamos, su círculo más cercano, porque es donde uno se apoya muchas veces. Y a veces el mismo núcleo de la persona no conoce y entonces no sabe cómo también comprender. Eh, Creo que a medida que eso vaya mejorando, la persona que tenga estas cualidades va a poder ser mucho o vivir una vida mucho más plena, con más apertura, sentirse más acorde. Porque si uno se siente cómodo también donde está, se muestra tal cual es. Hay mucha gente que eso no es. no se siente así y no tiene un montón de cosas para ofrecer a la gente y no puede hacerlo porque se siente cohibido. Sí, y Es muchas así. veces yo creo que es un sentirse cohibido con respecto al entorno tal, pero a veces, claro, si uno no se entiende a sí mismo, ¿no? Mm, Si yo no me siento cómoda conmigo misma, no me puedo abrir y para eso me falta esa información, ¿no? Que me claro, ayuda a que si mi entorno es favorable, yo pueda apoyarme bien en mi entorno siendo yo misma, ¿no? Porque no puedo sí. saber, no puedo ser yo misma si no sé quién soy, ¿no? Así Por eso que, yo creo que es muy importante también someterse, más allá de las cosas personales de cada uno, a una evaluación, porque si no, tampoco sí, tenés la certeza de hacerlo, de que es claro. así. Es un Sí, yo trago creo amargo que hay que que pasarlo. sí, hay una cosa que has comentado también antes, que es el tema de que falta formación, ¿no? Entonces, falta aquí, o sea, como esta formación que ayuda a la detección y al mismo tiempo la información de conocer cómo son esas Ujú. personas, ¿no? De poder tener ejemplos de Sí, cómo son, ¿no? Para poder detectarlos de mejor manera sí. y que la gente también pues sepa un poco, ¿no? Sí, es como cómo pensamos, cómo Exacto. O sea, sentimos. simplemente, Sí. claro, simplemente el saber que Sandra tiene altas capacidades y la persona que conozca a Sandra, pues ya se llevará una idea distinta, si sabe que Ujú. Sandra tiene altas capacidades. Pero Claro, si yo no lo sé, pues esa persona tampoco lo va a saber y va a tener claro, una idea errónea de lo que son las altas claro, capacidades. exactamente. Así Sí, que sí, creo que la detección totalmente, es fundamental. Yo creo que sí. Sí, sí. totalmente. Bueno, y vamos con la última pregunta, a ver qué respondes tú. Yo creo que un día voy a hacer como una recopilación de lo que me habéis respondido todos. ¿Qué es para ti lo mejor de ser una mente caótica? Yo creo que lo mejor es saberlo. Sí, Es saberlo realmente. Porque si no, lo charlamos durante toda la hora. Si uno no sabe lo que es, no, se pierde en falsos conceptos sobre uno mismo, digamos. Lo mejor de ser una mente caótica es saber que sos así por determinada manera. Y después se abren todas las posibilidades que quieras imaginar. Que podés ver oportunidades donde otros no las ven, que podés aprender cosas rápido, que tenés una manera especial de conectar con la gente, que podés tener una intuición que muchas veces te anticipa las mm, cosas que te van a pasar. Eh, no, son todos beneficios, digamos. A veces creo que la única evi- contra el encuentro es que uno entra, a veces procesa tanto la información de manera tan profunda, digamos, que te terminas enredando en los laureles y no me ha pasado más de una vez que no he podido tomar una decisión por analizarla tanto. claro, Pero yo creo que es fundamental saberlo. Creo que es lo mejor que le puede sí. pasar a una persona que piensa así. Así Pues mira, ha que, sido una respuesta muy diferente y al mismo tiempo no tan diferente, pero sí, el saberlo es que es muy importante, ¿no? O sea, el decir, soy una mente caótica, funciono de esta manera y por lo tanto así pues me puedo acompañar también pues en esos momentos en los que, pues como tú dices, ¿no? Te enredas en tu propio pensamiento, ahora por lo claro, menos pues entiendes por qué y para poder aprovechar las cosas buenas, ¿no? De ser una mente caótica, pues también tengo tenés que que saberlo. saberlo y entenderme.
Sí, si no totalmente. si no encuadras en otro diagnóstico, en otro no es un diagnóstico, ¿no? Pero si no encuadras en otra cosa del DSM-5, digamos, si no lo sabés, Sí, no podés disfrutarlo. totalmente. Mm. Bueno, Adrián, pues Bueno, nada, un gusto. muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, gracias a vos, que espero que le sirva a alguien, o si tiene alguna duda por ahí se la ha despejado, o si Yo este, también espero que coincide sirva. conmigo. Bueno, Así que gracias por nada, todo. contadnos en comentarios qué os ha parecido, dudas que tengáis, lo que sea, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Adrián. Dale, un beso, chao.